Hola, Dios te bendiga. Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 18 del libro del Éxodo y leamos el versículo 1. La palabra de Dios nos dice así: Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Como hemos leído, la Biblia nos narra la visita de Jetro a Moisés. Esta visita se da después de 3 acontecimientos importantes. Moisés había cruzado el Mar Rojo con todo Israel y transitando por el desierto de Shur, llegaron a Mara, lugar donde el pueblo murmuró porque las aguas eran amargas, por lo que Dios responde a esta queja transformando dichas aguas amargas en aguas bebibles para aplacar la sed de su pueblo. Luego el pueblo de Israel pasó por el desierto de Sin, y llegando entre Elín y Sinaí, el pueblo se quejó ante Moisés por la falta de alimento, y Dios, de manera milagrosa, suplió el maná. Posteriormente llegaron a Refidim, un lugar al noroeste del monte Sinaí, donde el pueblo de Israel nuevamente se quejó por la falta de agua y Dios proveyó con agua de la roca. En este mismo lugar, Refidim, el rey Amalek peleó contra Israel, pero fue vencido por los israelitas gracias a que Dios salió en defensa de su pueblo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Moisés no estaba junto con su esposa y sus hijos cuando llegaron a Refidim. Posteriormente, o probablemente, Moisés envió de vuelta a su familia a la casa de Jetro, su suegro, a fin de mantenerlos a buen recaudo ante la inminente guerra con Amalek. Lo interesante es que el versículo 1 de este capítulo 18 destaca 3 cosas que Jetro oyó. Nos dice la Biblia, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Israel, su pueblo, y cómo Dios lo había sacado de Egipto. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿de quién escuchó Jetro estas noticias? Evidentemente, tuvo que ser de la esposa y los hijos de Moisés. Ellos fueron testigos de excepción del obrar de Dios. Ahora, nótese que es importante el orden de las noticias recibidas por Jetro. ¿Qué fue lo que Jetro oyó en primer lugar? Las cosas que Dios había hecho con Moisés. Es decir, algo pasó en la vida de Moisés que impactó a su familia. Algo ocurrió en su forma de ser que hizo que sea reconocido como una persona en quien Dios había obrado un milagro. Yo quisiera destacar algunos eventos que pudieron haber marcado la vida de Moisés. El primero lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en donde se nos muestra a un Moisés violento, capaz de tomar la justicia de su propia mano, matando a un egipcio. Pero después de que Moisés se encuentra con el verdadero Dios en la zarza ardiente, encontramos a un Moisés que es controlado en sus acciones y decisiones. ¿Controlado por quién? Controlado por Dios. El segundo evento lo encontramos en el capítulo 13 de Éxodo. Allí vemos a un Moisés pastor de ovejas. Pero a partir de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, vemos una progresión en la vida de Moisés, un crecimiento, de tal manera que de ser una persona insegura, se convierte en una persona segura en la voluntad de Dios. Va transformándose de una persona de baja autoestima a ser el líder que su hogar esperaba y el líder que una nación necesitaba. Vemos a un Moisés sensible, diligente, obediente, dependiente de la voz de Dios. Vemos que Moisés encontró su identidad y propósito en Dios. En otras palabras, Dios había cambiado el carácter de Moisés. Por tanto,
Lo que impactó en la familia de Moisés no fueron los milagros, los dones, los prodigios o el abrir del mar rojo, sino el cambio en su carácter. Por eso, la primera lección que pudiéramos sacar es que lo que impacta en el ministerio familiar no es lo lindo que uno pueda predicar, o los milagros que se produzcan, o la labor sacrificial que se realice en beneficio de la iglesia. No, lo que impacta en la familia es cómo vamos reflejando el carácter de Cristo en el hogar, cómo vamos proyectando a nuestro Señor a través de nuestras vidas. Por eso es que el mejor sermón es nuestra manera de vivir la vida cristiana. Es decir, los hijos de Moisés dijeron: Dios ha obrado en la vida de nuestro padre. La segunda noticia, recuerdan que Jetro oyó, fue las cosas que Dios había hecho con Israel. En cada plaga dirigida a los egipcios, Dios otorgó protección a su pueblo. En medio del desierto, Dios les dio agua. En medio del desierto, Dios les dio alimento. Es decir, los hijos de Moisés vieron que Dios es el que cuida y protege a su pueblo. Ellos tuvieron su propia experiencia personal con Dios, pues testificaron a su abuelo Jetro de lo que habían visto y experimentaron. La tercera noticia que oyó Jetro fue cómo Dios sacó a Israel de Egipto, abriendo milagrosamente el Mar Rojo. Ahora bien, al principio de esta reflexión, indiqué los lugares por donde Dios había llevado a su pueblo y las constantes quejas del pueblo de Israel contra Moisés. Hago referencia a esto porque en ninguna parte se dice que los hijos de Moisés contaron de las murmuraciones de las que su padre fueron víctimas o fue objeto, sino que ellos ponen el énfasis en lo que Dios había hecho con su padre y con su pueblo. Por tanto, debemos preguntarnos: ¿cómo hace un hijo de un pastor o de un líder para no verse afectado por las cosas que le ocurren a su padre en la labor ministerial? Quiero para esto darte unos 3 consejos. El primero: debes aceptar que en este camino, en el camino cristiano, siempre habrá murmuraciones y que provienen no necesariamente de las personas que están fuera del pueblo del Señor, sino que generalmente vienen de aquellos que son del pueblo de Dios. Le pasó a Moisés. Las murmuraciones no vinieron de los egipcios, vino del propio pueblo. Le pasó a Pablo, le pasó a Jesús. El segundo consejo que quiero darte es que pongas tu mirada en el obrar de Dios. Enfócate en lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu persona, en tu hogar, en tus padres. Debes saber que tus padres no son perfectos, pero buscan ser cada día más como Cristo. Quizás has percibido que ellos le han dado preferencia a la iglesia sin discernir que su primer ministerio es la familia. Pero si eso fuese así, tú, tranquilo, respáldalos en oración y Dios abrirá el espacio para que puedan conversar en armonía, porque sobre nosotros pesa no una sugerencia, sino un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El tercer consejo que quisiera darte es que colabores con el ministerio de tus padres, llevando buenas noticias, que edifiquen, no que destruyan, que alienten, no que desanimen, que alegren, no que entristezcan. Si nos enfocamos en el obrar de Dios y honramos a nuestros padres, Dios ha prometido bendecirnos y Él cumplirá su promesa. El versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por tanto, cuida tu mente, pensando en todo lo que agrade a Dios, que todas las personas
Comprende que todas las personas, incluyéndonos, estamos luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa que en ocasiones nos hace hablar lo que no conviene. Más bien, perfecciónate en la justicia, en la sabiduría que viene de Dios. Si esto haces, siempre serás motivo de alegría para tus padres y bendición para la congregación. Como puedes observar, entonces, la Biblia da lecciones importantísimas y prácticas para la familia. Y hoy, esta reflexión es para ti, que quizás eres hijo de pastor o hijo de algún líder de la iglesia, como yo. La pregunta, entonces, que debemos hacernos es ¿por dónde empezar? ¿Qué te parece si empezamos por donde empezaron los hijos de Moisés, teniendo una experiencia personal con Dios? O como lo tuvo el propio Moisés en la zarza ardiente, porque la intimidad con Dios se le otorgó a Moisés un destino. Dios trató con sus debilidades y no volvió a ser la misma persona, sino que fue un personaje que vivió para la gloria de Dios. ¿No te gustaría vivir para la gloria de Dios? ¿No te gustaría que tu vida sea un cántico de alabanza a Dios? Dios está buscando jóvenes que se identifiquen con la labor ministerial y familiar, que ayuden a transmitir noticias que alienten el corazón de sus padres y de los demás cristianos. ¿Sabes? Dios te está buscando a ti. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dios te está buscando a ti. Y este mensaje es para ti, para decirte que Dios está buscando tu vida. Vayamos al Padre en oración. Padre Santo, Padre Celestial, te doy infinitas gracias porque nos das esta oportunidad de podernos encontrar, Señor, a través de las redes sociales, trayendo una reflexión de tu palabra. Señor, que esta tu palabra cale en el corazón de todo joven, Dios mío, que pueda estar resentido, que pueda estar, Señor, molesto con tu causa, y más bien, Señor, lo traigas a tus dulces pastos, a tus pastos de paz, Señor, en donde nosotros podemos encontrar reposo. Dios eterno, toda persona que no te conoce, sea tocada por el poder tuyo y pueda proceder a un arrepentimiento. Perdona nuestros pecados, perdónanos el haber vivido a espaldas tuyas y tráenos nuevamente a tu redil. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Conmigo, hasta una nueva oportunidad.